me and my RPG, hurrah, hurrah. Will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. From Rothbard at 100, A Tribute and Assessment, Stefan Kinsella and Hans Hermann Hoppe, Houston Papinian Press and Property and Freedom Society 2026. Introduction. Hans Hermann Hoppe. Cuando Gulsin y yo, en mayo de 2006, abrimos la Caria Princess para la primera reunión de la Sociedad de la Propiedad y la Libertad, PFS, muchas cuestiones, tanto organizativas como sustantivas, seguían sin resolver en nuestras mentes. Fueron necesarios años de experimentación y aprendizaje, de definir, refinar y afinar el producto que ahora es el PFS, y su salón anual. Sin embargo, a lo largo de todos los cambios ocurridos en los últimos 20 años de su existencia, el PFS se ha mantenido firme en su compromiso con lo que ahora se conoce ampliamente como austrolibertarismo, la filosofía social desarrollada y representada en el siglo XX principalmente por Murray N. Rothbard. En el capítulo siguiente, he relatado mi relación personal con Rothbard durante la última década de su vida, de 1985 a 1995, en Nueva York y Las Vegas. Aquí basta decir que aprendí de primera mano del ejemplo personal de Rothbard, lo que entonces se convertiría en el ethos y la marca de identidad del PFS. Un radicalismo intelectual intransigente e interdisciplinar. La búsqueda valiente de la verdad, la justicia y la belleza. Hoy, 2 de marzo de 2026, Rothbard habría celebrado su 100º cumpleaños. Dado su estatus como uno de los santos patronos del PFS, consideramos apropiado, incluso obligatorio, rendir homenaje a este gran hombre y su obra con un pequeño libro en su honor, publicado por antiguos alumnos, colegas y miembros del PFS íntimamente familiarizados con su obra. En el siguiente capítulo me he referido a Rothbard como el más grande de todos los teóricos sociales, ciertamente del siglo XX. En nuestra era de fama instantánea y celebridades de 15 minutos, esta afirmación podría requerir alguna explicación. Pero eso se puede suministrar fácilmente. Como economista, su profesión principal, Rothbard está por debajo solo de su propio maestro Ludwig von Mises, probablemente el mayor economista de todos los tiempos. Pero Rothbard no es economista. En marcado contraste con algunos aspirantes y advenedizos contemporáneos que ahora reclaman su manto, la voluminosa obra de Rothbard abarca todo el campo de las ciencias sociales. Está entre los filósofos políticos más destacados del siglo XX, aventurándose incluso en el campo de la epistemología. Como sociólogo, ha contribuido enormemente al estudio y análisis de las élites del poder en la tradición de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels. Como historiador, Rothbard es uno de los principales expertos en la América colonial, así como en la historia económica y financiera de Estados Unidos. Por último, pero no menos importante, con su última obra, lamentablemente inconclusa, sus 2 volúmenes sobre la historia del pensamiento económico, 3 Rothbard, no solo se ha consolidado como un maestro historiador del pensamiento de la Ideengeschichte, sino también, más en general, como un contribuyente importante al género intelectual de la historia universal. Por último, para rematar, Rothbard pudo integrar y sistematizar todo esto. Su amplio programa de investigación interdisciplinar dentro de una gran narrativa de la historia humana como una lucha eterna y continua entre poder y mercado, expoliación y producción, agresión y coerción frente a libertad y libertad. Naturalmente, un hombre que en algún lugar ha comentado casi todo lo imaginable es también un blanco fácil para el tipo demasiado familiar de quisquilloso intelectual.
aquel que se obsesiona o incluso se enfurece por una afirmación o comentario en particular de alguien, y en consecuencia, rechaza y condena rotundamente todo lo que diga o haga esa misma persona. Rothbard tuvo su buena dosis de críticos tan sarcásticos, que lo descartaron sin tener ni la más mínima idea ni familiaridad con su enorme obra intelectual y probablemente tampoco la capacidad intelectual para comprenderlo realmente, aunque lo intentaran. Afortunadamente, Rothbard también cuenta con una comunidad mundial creciente de fans y amigos, lectores, estudiantes y académicos de una gran variedad de campos y orígenes intelectuales que siguen sus pasos, intentando preservar, volver a presentar, popularizar, pulir, mejorar y ampliar el edificio austro-libertario que nos transmitió. El presente libro presenta solo una muestra muy pequeña de tales individuos. Por supuesto, también ha habido críticas y críticas serias hacia Rothbard y su obra, también entre los colaboradores de este pequeño libro. Mises, por ejemplo, su propio maestro venerado, defendió el modelo estatal liberal clásico minimalista frente al anarquismo de Rothbard. La teoría pura de preferencia temporal de Rothbard y Mises ha sido objeto de escrutinio, al igual que algunos aspectos de su teoría contractual y sus opiniones sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. Asimismo, las cuestiones del aborto y de los derechos de los niños han seguido siendo temas polémicos. Algunos críticos consideraron que su trato hacia Adam Smith era excesivamente negativo. He criticado a Rothbard por su trato injustamente desfavorable a la Edad Media feudal y su crítica, relativamente moderada a la democracia. Pero estas críticas, incluida la de Mises, han sido esencialmente amistosas. Ninguna tenía como objetivo distraer de la grandeza de Rothbard, ni intentar disminuir su sobresaliente estatura intelectual y prestigio. Aún así, hasta hoy Rothbard nunca ha alcanzado el reconocimiento público que se le corresponde a uno de los grandes genios del siglo XX. Debo especular un poco, pero no es demasiado difícil encontrar explicaciones plausibles o incluso obvias para este fenómeno. Rothbard es un anarquista y no un confundido izquierdista, socialista o sindicalista anarquista al estilo Noam Chomsky, que sueña con la propiedad colectiva y un orden social sin jerarquías. Más bien, Rothbard es un anarquista derechista de carácter duro, defensor del anarcocapitalismo, respectivamente una sociedad privada de derecho, basada firmemente en la institución de la propiedad privada y su adquisición mediante apropiación original, autocolonos o contrato voluntario, y una sociedad caracterizada por la división del trabajo y jerarquías sociales naturales. Obviamente, desde el principio esto le sitúa en completa oposición a la religión secular casi universalmente compartida de la época actual, el estatismo, aitatismos, es decir, la creencia en la necesidad y función beneficiosa de la institución de un Estado como monopolio. Más concretamente, sin el Estado no existe un sistema educativo público financiado por impuestos, ni escuelas públicas ni universidades públicas. ¿Dónde, sin esto, encontrarían empleo seguro las actuales hordas de llamados intelectuales? Especialmente en campos como la educación, el periodismo, las ciencias sociales y las humanidades. La mayoría no podría ni quiso hacerlo y, por tanto, la mayoría de los intelectuales probablemente estarán firmemente en contra de cualquier idea así. Como señaló Upton Sinclair, es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Además, sin un Estado, tampoco habría bancos centrales con el monopolio de emitir monedas fiduciarias. Sin embargo, los bancos centrales e instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales son los mayores empleadores de economistas en el mundo actual.
Naturalmente, entonces, en particular también los economistas son abrumadoramente hostiles a las ideas rothbardianas. Asimismo, sin un Estado financiado con impuestos y un banco central puede existir milicia armada, pero no habrá ejército permanente ni complejo militar industrial que promueva el conflicto y la guerra internacionales. Por ello, las poderosas industrias, así como todos los chauvinistas, belicistas e imperialistas, se enfrentan a la idea de anarquía y de una sociedad de abogados privada tal como la imaginó Rothbard. Y es sobre todo aquí entonces, en relación con la estricta e inquebrantable oposición de Rothbard a la guerra, al complejo militar industrial, al Estado bélico y a la política exterior intervencionista de Estados Unidos, donde se encuentra la razón última, y a la vez menos comentada de su desprecio público y falta de reconocimiento académico. Los judíos no representan más del 2 o 3% de la población de Estados Unidos. Pero como todos allí saben, y a la vez se les aconseja no decirlo, la academia estadounidense, y los medios de comunicación convencionales, y mucho más, como veremos, están dominados por judíos mayoritariamente seculares. Rothbard también era un judío secular. Por tanto, independientemente de sus opiniones, su anarquismo, su racismo, reseñó favorablemente The Ville Corp de Richard Handstein y Charles Murray y Ras, Evolution, and Behavior de Philippe Rushton. 6 o lo que fuera, un hombre con sus talentos, podría y debería haber llegado aún a los más altos rangos académicos, gracias a la enorme influencia y la extraordinaria, pero también inmencionable, solidaridad intragrupal de sus correligionarios. Que esto no ocurriera en su caso y que en su lugar se convirtiera en una persona no grata en gran parte de la sociedad educada tiene 2 razones íntimamente relacionadas. Las opiniones de Rothbard sobre el judaísmo y sobre Israel. Aunque agnóstico, Rothbard estaba profundamente interesado en la historia y sociología de la religión, y consideraba que el judaísmo, en particular el judaísmo rabínico tal y como se expone en el Talmud, como una religión tribal primitiva, en marcado contraste con los apologistas y apologéticos judíos modernos, y muy de acuerdo con la revisionista historia judía de Israel Shaak, Jewish, religión. The Wake of 3000 Years, 7 Rothbard veía el judaísmo como una doctrina particularista, etnocéntrica y supremacista, según la cual la vida judía era considerada inherentemente superior y más valiosa que la de los gentiles o goís. De forma significativa, en el Talmud, Jesús ha sido descrito en términos exclusivamente negativos. Como un bastardo ilegítimo nacido de una adúltera, un hechicero y un hereje criminal a ser condenado a hervir en sus propios excrementos. Por tanto, que Rothbard divague, una y otra vez, casi ritualmente hoy en día, del judeocristianismo como base intelectual de Occidente, y de los llamados valores occidentales, es un sinsentido, una distorsión fundamental de la historia, y un signo de ignorancia. De hecho, en contraste con la hostilidad abierta hacia el cristianismo expresada en el Talmud, es en realidad el muy difamado Corán el que se muestra bastante amistoso con Jesús y la Virgen María. Por cierto, al preguntarle qué religión adoptaría Rothbard si se viera obligado, su respuesta fue: el catolicismo, como una religión decididamente universalista. En cuanto a Israel, las opiniones de Rothbard también iban en contra de la sabiduría convencional o, más bien, de la adoctrinación pública. Israel no es solo un Estado, y un Estado socialista sin ninguna propiedad privada sobre la tierra encima. Toda la tierra está en manos de la Autoridad de Tierras de Israel o del Fondo Nacional Judío. Más bien, a diferencia del caso típico de hoy en día, Israel es un Estado que no creció de forma endógena, a partir de una población indígena, sino que Israel es el resultado de una violenta conquista extranjera. La expropiación,
expulsión y asesinato de una población indígena por parte de algunos invasores y ocupantes extranjeros. Con la ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos, judíos de todo el mundo, especialmente de orientación sionista, debían trasladarse a Palestina, desplazar a la población indígena, mayoritariamente árabe, por medios terroristas, y en 1948, establecer un Estado judío. Además, Israel, como Estado judío, y muy de acuerdo con la mencionada afirmación de superioridad judía, practicó desde el principio y sigue practicando un régimen de apartheid estricto, donde todo no judío es y nunca podrá ser más que un ciudadano de segunda clase, y siguió y sigue persiguiendo una política exterior agresiva y expansionista a expensas de sus supuestos vecinos inferiores para restablecer el Israel moderno en su antigua gloria y generosidad territorial. La excusa dada para todo esto, la persecución anterior de los judíos en Alemania y Europa del Este, Rothbard la consideraba falsa. Por un lado, porque no todos los judíos reunidos en Israel habían sido víctimas, y en cualquier caso, la población autóctona de Palestina que entonces y ahora tuvo que sufrir la invasión y ocupación judía, no tenía nada que ver con crímenes previos cometidos contra judíos en otros lugares. Eran inocentes en todo lo que respectaba, y por tanto, no les debían ninguna restitución. Consideradas aisladamente, estas dos afirmaciones pueden no coincidir exactamente con la visión oficialmente aprobada y dominante del asunto, pero difícilmente son escandalosas. Lo que convirtió a Rothbard en una persona non grata en los círculos del establishment, y provocó un escándalo, fue combinar ambas afirmaciones y luego señalar que la política exterior estadounidense había estado cada vez más bajo la influencia de los llamados neoconservadores, como Irving Kristol y Norman Podhoretz y sus seguidores, mayormente de ascendencia judía, y a menudo antiguos izquierdistas, en particular del tipo trotskista, que se habían vuelto conservadores, en reacción a las violentas consecuencias del llamado movimiento y legislación de los derechos civiles de los años 60, los neoconservadores representaban todo lo contrario de la antigua derecha tradicional estadounidense. La vieja derecha, que había sido el hogar intelectual de Rothbard, defendía la descentralización en casa, defendía una política exterior estrictamente no intervencionista y advertía contra cualquier enredo o alianza extranjera. En marcado contraste, los neoconservadores, que cada vez más tomarían el control y llegarían a dominar el establecimiento de política exterior en Estados Unidos, ya fuera bajo administraciones republicanas o demócratas, apoyaban no solo un poderoso estado de bienestar centralizado en casa, sino en particular también una política exterior intervencionista basada y construida en la fuerza militar estadounidense y motivada por ambiciones imperiales. Para hacer el mundo seguro para la democracia liberal, Estados Unidos, como nación excepcional, establecerse e instalarse como la potencia dominante mundial, por todos los medios necesarios, ya fueran militares, financieros o económicos. Y fue Israel, de todos los lugares, quien jugó un papel central en estos planes neoconservadores. Neoconservador significaba esencialmente sionismo y sionismo. Israel era considerado su aliado estratégico y moral más valioso. El único bastión de la civilización occidental en Oriente Cercano y Medio, rodeado por un mar de vecinos árabes y musulmanes hostiles, atrasados y primitivos. Por lo tanto, haga lo que haga o haga Israel, merecía el apoyo incondicional del todopoderoso Estados Unidos. Recibió y sigue recibiendo miles de millones de ayuda militar estadounidense, año tras año, y goza de la cooperación y asistencia más estrechas posibles de las agencias y servicios de inteligencia estadounidenses. Ya sea Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Libia, Irán o Yemen. Quien se haya puesto o se haya opuesto a las ambiciones expansionistas y supremacistas de Israel ha sido,
o se ha considerado enemigo de Israel, es en ese momento también enemigo de Estados Unidos, y por tanto, hasta hoy requiere la constante implicación e interferencia de Estados Unidos en los asuntos del cercano y Medio Oriente. Rothbard fue un crítico vehemente de los neoconservadores y de la política exterior intervencionista estadounidense en general. Era inmoral, un desperdicio económico y una fuente constante de conflicto y tensión internacional, en lugar de paz. Pero fue especialmente crítico y franco respecto a la política sionista y de Israel primero promovida por los neoconservadores. Porque lo que los neoconservadores finalmente querían, y en gran medida han conseguido hasta hoy, era que los intereses de Estados Unidos quedaran subordinados a los intereses de Israel. Es decir, que para cualquier decisión de política exterior, Estados Unidos debería consultar y pedir aprobación a Israel. Rothbard consideraba esta situación monstruosa, usando una de sus palabras favoritas en este sentido. Dado el origen y la ubicación del Estado de Israel y su naturaleza como un Estado judío explícitamente y exclusivo, predijo Rothbard, Oriente Cercano y Medio se convertirían en una bomba de fuego, una zona de peligro permanente marcada por conflictos y guerras interminables, y que el otrora excepcional Estados Unidos, en particular, crecería progresivamente, o más bien de forma regresiva, hasta convertirse en la mayor máquina de guerra del mundo, y la mayor amenaza para la paz mundial. Rothbard acertó con esta predicción, por supuesto, como es aún más evidente ahora que hace 20 años en el momento de su muerte. Sin embargo, para el lobby más poderoso de Estados Unidos, el lobby judío, representado de forma destacada por ejemplo por el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israel, AIPAC, el Comité Judío Americano KJC, o la Liga Antidifamación KDL, las críticas de Rothbard, y su llamado a la retirada y desvinculación de Estados Unidos de Israel constituyeron la máxima traición y pecado del antisemitismo. Si el hombre no podía ser silenciado por completo, debía ser ignorado o menospreciado. Y eso fue lo que hicieron. Y son por encima de todo ellos, entonces, los neoconservadores, y el lobby judío, quienes negaron a Rothbard la fama intelectual que merecía. Noticia de última hora. Recientemente, desde la elección de Javier Milei como presidente de Argentina en 2023, el nombre de Rothbard también ha pasado a ser mencionado frecuentemente en algunos medios de comunicación convencionales. La razón, porque Milei profesaba ser filosóficamente un anarcocapitalista y citaba repetidamente a Rothbard como su principal fuente de inspiración. Muchos libertarios autoproclamados, especialmente en el mundo hispanohablante, han celebrado esto como un gran avance para nuestras ideas. Esto requiere un breve comentario crítico, porque la resurrección de Rothbard, a través de Milei representa, en el mejor de los casos, una bendición bastante dispare, y en realidad es más probable que cause un daño serio al movimiento libertario a largo plazo, y en cualquier caso implica una grave tergiversación y falsificación del verdadero Rothbard. Punto 8. Por supuesto, Milei ha leído algo de Rothbard, pero su conocimiento de la obra de Rothbard es bastante limitado y superficial. 9. También ha introducido algunas reformas económicas de libre mercado en Argentina que han sido inspiradas por los austriacos. Pero no ha hecho nada realmente radical que merezca el elogio de cualquier anarcocapitalista. No ha cerrado el Banco Central, como se prometió inicialmente, y no hay indicios de que esto vaya a suceder pronto. Ha reducido la inflación de precios al consumidor del 300% a un 30%, vaya, pero la oferta monetaria, acá de todos los agregados monetarios, ha seguido creciendo rápidamente, incluso más que bajo varios de sus predecesores.
Ha centralizado el poder gubernamental en lugar de descentralizado y ha declarado públicamente su oposición fundamental a la secesión. Además de asumir, en lugar de repudiar, como habría recomendado Rothbard, 10 la deuda pública existente que se debía al FMI, por unos $40.000 millones, cargó al pueblo argentino con otros $42.000 millones de deuda, solicitada al FMI, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Y para evitar la insolvencia justo antes de las elecciones de medio mandato argentinas, en octubre de 2025, además requirió un paquete de rescate de unos $20.000 millones de su querido amigo Donald Trump. Y con la entrada de Donald Trump en escena, entonces sale a la luz un Milley completamente nuevo y diferente, normalmente ignorado o tomado a la ligera por sus admiradores libertarios. Trump, por pura casualidad, pudo haber oído el nombre de Rothbard, pero ciertamente nunca leyó ni una palabra de él. De hecho, es dudoso que Trump haya leído un libro serio en toda su vida, y en lo que respecta a la economía en particular, debe considerarse esencialmente analfabeto. El gasto público cae, especialmente en el ámbito militar y en las llamadas medidas de seguridad nacional, y la deuda pública han aumentado bajo su dirección. Es un proteccionista comprometido, como demuestran sus políticas arancelarias erráticas y punitivas, y en general persigue una agenda económica que tiene más en común con las políticas intervencionistas llevadas a cabo bajo el fascismo o el nacionalsocialismo que con algo que se parezca a una economía de libre mercado. Más importante aún en el contexto actual, de todos los presidentes estadounidenses anteriores, Trump es el sionista más ferviente y el más Israel primero de todos los tiempos, todo ello reclamando el título de primero Estados Unidos. Nunca antes Israel había recibido más ayuda y apoyo militar y financiero, incluso mientras cometía atrocidades indescriptibles tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, que bajo Trump. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, criminal de guerra de primer grado, un hombre sin reparos en admitir sus propias intenciones genocidas hacia la población palestina, a la que compara con los amalecitas que serán vencidos y erradicados del Antiguo Testamento y la Torá. Es el mejor amigo de Trump, y siempre bienvenido invitado en la Casa Blanca o Mar-a-Lago. En nombre de Israel, y por consejo, o por órdenes, de Netanyahu, Trump incluso se enfrenta directamente a la guerra contra Irán y Yemen, que no suponen ninguna amenaza para Estados Unidos, y como si eso no fuera suficiente con el enredo extranjero, y como una señal inequívoca de la propia megalomanía de Trump, él continuamente proclama amenazas, como un matón, contra todos los que se consideren desobedientes, especialmente contra Rusia y China como los dos principales obstáculos que quedan en el camino hacia la dominación global de Estados Unidos. Aunque se hace pasar por pacificador, sigue apoyando a Volodymyr Zelensky, el hombre fuerte judío de Ucrania y compañero sionista, en su guerra perdida contra Rusia, inicialmente provocada y diseñada por Estados Unidos para debilitar y arrodillar a Rusia. Envía armamento a Taiwán para provocar la China continental, secuestra al presidente venezolano Nicolás Maduro para tomar el control de las enormes reservas de petróleo del país, y se dedica a la piratería abierta confiscando o hundiendo barcos o petroleros extranjeros en aguas internacionales, y ordenando la muerte de sus capitanes y tripulaciones. Milley, la autoproclamada anarcocapitalista, es entonces la mejor amiga de este hombre Trump. Una y otra vez, ha elogiado a Trump como un defensor de la libertad y de la llamada civilización y valores occidentales. La América de Trump, según Milley, representa el epítome del capitalismo de libre mercado. Y no solo es amigo de Trump y su nombre y el de Trump se mencionan regularmente en un solo falso como estrechamente relacionados. Milley también es mejor amigo del mejor amigo de Trump, Netanyahu. En su opinión, Israel tampoco puede hacer nada mal, y todo lo que pueda parecer a un observador externo como atrocidades directas, asesinatos masivos y destrucción gratuita es en realidad una defensa justificada según él. Por esta solidaridad abierta y elogio a Israel como bastión de libertad y civilización, Milley recibió el premio Génesis de manos de Netanyahu, también conocido como el Premio Nobel Judío,
que se incorporó a un premio en metálico de $1.000.000, que Milei se comprometió a usar para celebrar a Israel y combatir el antisemitismo en toda Argentina y en otras partes de América Latina. Y no solo los nombres de Trump y Netanyahu están estrechamente asociados con el de Milei, sino que Milei también está en términos de abrazos y besos con Zelensky. Surgen entonces tres preguntas interconectadas. ¿Cómo explicar este romance entre Milei, Trump, Netanyahu y Zelensky? ¿Qué consecuencias tiene esto para el nombre del libertarismo, es decir, su reputación y reconocimiento público? ¿Y cómo encaja Rothbard en todo esto? La primera pregunta se responde fácilmente. Y con la entrada de Donald Trump en escena, entonces sale a la luz un Milei completamente nuevo y diferente, normalmente ignorado o tomado a la ligera por sus admiradores libertarios. Trump, por pura casualidad, pudo haber oído el nombre de Rothbard, pero ciertamente nunca leyó ni una palabra de él. De hecho, es dudoso que Trump haya leído un libro serio en toda su vida, y en lo que respecta a la economía en particular, debe considerarse esencialmente analfabeto. El gasto público cae, especialmente en el ámbito militar y en las llamadas medidas de seguridad nacional, y la deuda pública han aumentado bajo su dirección. Es un proteccionista comprometido, como demuestran sus políticas arancelarias erráticas y punitivas, y en general persigue una agenda económica que tiene más en común con las políticas intervencionistas llevadas a cabo bajo el fascismo o el nacionalsocialismo que con algo que se parezca a una economía de libre mercado. Más importante aún en el contexto actual, de todos los presidentes estadounidenses anteriores, Trump es el sionista más ferviente y el más Israel primero de todos los tiempos. Todo ello reclamando el título de primero Estados Unidos. Nunca antes Israel había recibido más ayuda y apoyo militar y financiero, incluso mientras cometía atrocidades indescriptibles tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, que bajo Trump. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, criminal de guerra de primer grado, un hombre sin reparos en admitir sus propias intenciones genocidas hacia la población palestina, a la que compara con los amalecitas que serán vencidos y erradicados del Antiguo Testamento y la Torá. Es el mejor amigo de Trump, y siempre bienvenido invitado en la Casa Blanca o Mar-a-Lago. En nombre de Israel, y por consejo, o por órdenes, de Netanyahu, Trump incluso se enfrenta directamente a la guerra contra Irán y Yemen, que no suponen ninguna amenaza para Estados Unidos, y como si eso no fuera suficiente con el enredo extranjero, y como una señal inequívoca de la propia megalomanía de Trump, él continuamente proclama amenazas, como un matón, contra todos los que se consideren desobedientes, especialmente contra Rusia y China como los dos principales obstáculos que quedan en el camino hacia la dominación global de Estados Unidos. Aunque se hace pasar por pacificador, sigue apoyando a Volodymyr Zelensky, el hombre fuerte judío de Ucrania y compañero sionista, en su guerra perdida contra Rusia, inicialmente provocada y diseñada por Estados Unidos para debilitar y arrodillar a Rusia. Envía armamento a Taiwán para provocar la China continental, secuestra al presidente venezolano Nicolás Maduro para tomar el control de las enormes reservas de petróleo del país, y se dedica a la piratería abierta confiscando o hundiendo barcos o petroleros extranjeros en aguas internacionales, y ordenando la muerte de sus capitanes y tripulaciones. Milei, la autoproclamada anarcocapitalista, es entonces la mejor amiga de este hombre Trump. Una y otra vez, ha elogiado a Trump como un defensor de la libertad y de la llamada civilización y valores occidentales. La América de Trump, según Milei, representa el epítome del capitalismo de libre mercado. Y no solo es amigo de Trump y su nombre y el de Trump se mencionan regularmente en un solo falso como estrechamente relacionados. Milei también es mejor amigo del mejor amigo de Trump, Netanyahu. En su opinión, Israel tampoco puede hacer nada mal, y todo lo que pueda parecer a un observador externo como atrocidades directas, asesinatos masivos y destrucción gratuita es en realidad una defensa justificada según él. Por esta solidaridad abierta y elogio a Israel como bastión de libertad y civilización, Milei recibió el premio Génesis de manos de Netanyahu, también conocido como el Premio Nobel Judío, que se incorporó a un premio en metálico de $1.000.000,
que Milei se comprometió a usar para celebrar a Israel y combatir el antisemitismo en toda Argentina y en otras partes de América Latina. Y no solo los nombres de Trump y Netanyahu están estrechamente asociados con el de Milei, sino que Milei también está en términos de abrazos y besos con Zelensky. Surgen entonces tres preguntas interconectadas. ¿Cómo explicar este romance entre Milei, Trump, Netanyahu y Zelensky? ¿Qué consecuencias tiene esto para el nombre del libertarismo, es decir, su reputación y reconocimiento público? ¿Y cómo encaja Rothbard en todo esto? La primera pregunta se responde fácilmente. Lo que los cuatro tienen en común es su sionismo y la postura de Israel primero tal como la promueven y defienden los neoconservadores. Nominalmente, Milei no es judío, pero ha considerado la idea de convertirse al judaísmo. Varios oligarcas judíos como la familia Wertheim han ayudado mucho en su carrera, y está constantemente acompañado y asesorado por un rabino personal. Trump tampoco es nominalmente judío, aunque varios miembros de su familia sí lo son. Pero también ha disfrutado de la generosidad de numerosos oligarcas judíos como Sheldon y Miriam Adelson, y ha afirmado repetidamente ser el presidente más pro-israelí en la historia de Estados Unidos y el mejor amigo que Israel haya tenido jamás. Zelensky es judío, y debe toda su carrera a varios oligarcas judíos ucranianos como Yor Kolomoisky. Y Netanyahu, por supuesto, es el superjudío y sionista más profundo. Otra similitud. Los cuatro han sido conocidos por su talento como payasos y por la vulgaridad y palabrota de sus discursos públicos. También hay una respuesta rápida a la segunda pregunta. El núcleo del libertarismo es el reconocimiento de la propiedad privada y el principio de no agresión. Entonces, ¿cómo puede alguien creer seriamente que la imagen pública del libertarismo se verá favorecida y mejorada por alguien como Milei, que está íntimamente vinculado y en la más estrecha cooperación posible con un grupo de estatistas, supremacistas, imperialistas, belicistas y criminales asesinos? Y finalmente, en cuanto a la tercera pregunta sobre Rothbard, ¿cómo puede alguien creer seriamente que Rothbard estaría encantado de ver su nombre, a través de Milei, conectado y asociado con los de Trump, Netanyahu y Zelensky? Monstruoso. Esa sería la reacción de Rothbard. Hans Hermann Hoppe, Estambul, febrero de 2026. Hoppe pasó a la Madurez con Murray, por ansermanao para el 2 de marzo de 2026. De Rothbard a los 100, UN Homenage y Evaluación, Stefan Kinsella y Hans Hermann Hoppe, Houston, Papinian Press and Property and Freedom Society 2026. Pasó a la madurez con Murray. Conocí a Murray Rothbard por primera vez en el verano de 1985. Entonces yo tenía 35 años y Murray 59. Durante los siguientes 10 años, hasta la prematura muerte de Murray en 1995, estuve asociado con Murray, primero en Nueva York y luego en Las Vegas, en la UNLV, en un contacto más cercano, inmediato y directo que cualquier otro, salvo su esposa Joy, por supuesto. Siendo casi tan mayor ahora, 7 de octubre de 2017, como Murray en el momento de su muerte, pensé que era apropiado aprovechar esta ocasión para hablar y reflexionar un poco sobre lo que aprendí durante mis 10 años con Murray. Ya era adulto cuando conocí a Murray, no solo en el sentido biológico, sino también mental e intelectual, y sin embargo, solo alcancé la mayoría de edad estando asociado a él, y quiero hablar de esta experiencia. Antes de conocer a Murray ya había completado mi doctorado y alcanzado el rango de privatdocent, profesor universitario titular pero no remunerado, el mismo rango que, por cierto, Ludwig von Mises ostentó en Viena. Aparte de mi tesis doctoral, Erkennen und Handeln, ya había completado 2 libros. Una, Kritik der Kausalwissenschaftlichen Sozialforschung, que me revelaba como misesiana, y otra, que estaba a punto de ser publicada al año siguiente, Eigentum, Anarchie und Staat, que me revelaba como rothbardiana. Ya había leído todas las obras teóricas de Mises y Rothbard. Sin embargo, aún no había leído la voluminosa obra periodística de Murray, que en ese momento prácticamente no estaba disponible para mí. Por tanto,
No fue mi encuentro personal con Murray lo que me convirtió en misesiano y rothbardiano. Intelectualmente, ya era misesiano y rothbardiano años antes de conocer personalmente a Murray. Así que, a pesar de que yo mismo soy, ante todo, teórico, no quiero hablar aquí del gran edificio intelectual austrolibertario que Mises y, en su sucesión, Rothbard nos han transmitido, ni de mis pequeñas contribuciones a este sistema, sino de mi larga experiencia personal con Murray. De las lecciones prácticas y existenciales que aprendí a través de mis encuentros con él y que me hicieron pasar de adulto a un hombre que había alcanzado la mayoría de edad. Me mudé a Nueva York porque consideraba a Murray el más grande de todos los teóricos sociales, ciertamente del siglo XX y posiblemente de todos los tiempos, así como consideraba a Mises el mayor de todos los economistas, y, con Mises ya fuera de escena, quería conocer y trabajar con este hombre, Rothbard. Sigo manteniendo esta opinión respecto a la grandeza de Mises y Rothbard. De hecho, aún más hoy que hace 30 años. Y desde entonces, no ha habido ni un segundo Mises ni un segundo Rothbard. Ni de lejos, y puede que tengamos que esperar mucho tiempo para que esto ocurra. Así que me mudé a Nueva York conociendo el trabajo de Murray, pero sin saber casi nada del hombre. Recuerda, esto fue en 1985. Seguía escribiendo a mano y luego usando una máquina de escribir mecánica, familiarizándome con un ordenador por primera vez solo durante el año siguiente en la UNLV. Y Murray nunca usó un ordenador, sino que se quedó con una máquina de escribir eléctrica hasta el final de su vida. No había teléfonos móviles, no había correos electrónicos, ni Internet, ni Google, ni Wikipedia, ni YouTube. Al principio, ni siquiera existían máquinas de fax. Mi correspondencia con Murray antes de mi llegada a Nueva York, entonces, era por correo tradicional y antiguo. Murray expresó su entusiasmo por mi deseo de reunirme con él y trabajar con él y de inmediato se ofreció a contar con la ayuda de Burton Blumert, y de hecho, Burt entonces fue de gran ayuda para facilitar mi traslado de Europa a Estados Unidos. El maravilloso Burt Blumert, propietario de Camino Coins y fundador del Centro Original de Estudios Libertarios que finalmente se fusionaría con el Instituto Mises, fue uno de los amigos y confidentes más queridos de Murray. También fue un gran benefactor y querido amigo para mí. Había visto algunas fotos de Murray, sabía que él, como Mises, era judío, que enseñaba en el Brooklyn Polytechnic Institute, posteriormente renombrado New York Polytechnic University y hoy Polytechnic Institute of NYU, que era el editor del muy admirado Journal of Libertarian Studies y que estaba estrechamente vinculado, como su director académico, con el Instituto Ludwig von Mises que Lew Rockwell fundó hace 35 años, en 1982. Eso era todo. Y así, ambos sin estar preparados, nos conocimos por primera vez en la oficina universitaria de Murray. Aquí estaba yo, la rubia guay del norte, para citar un anuncio popular de cervezas del norte de Alemania de sabor amargo, jóvenes, altas y atléticas, algo antisociales, secas y con un sentido del humor seco, y más directo, sarcástico y confrontativo. Material perfecto para la Wehrmacht, por así decirlo. Y estaba Murray, el neurótico de la gran ciudad, para usar el título alemán de la cómica Annie Hall de Woody Allen, una generación mayor, bajo y redondo, poco atlético, incluso torpe, excepto por mecanografía, extrovertido y divertido, nunca deprimido pero siempre alegre, y, en sus asuntos personales, muy diferente a sus escritos, siempre no confrontacional, de buen carácter o incluso dócil. No es precisamente material para la Wehrmacht. En cuanto a personalidad, entonces, difícilmente podríamos haber sido más diferentes. De hecho, éramos una pareja bastante extraña, y, sin embargo, conectamos desde el principio. Dada la larga y especial relación entre alemanes y judíos, especialmente durante los 12 años de gobierno del Partido Nacionalsocialista en Alemania, de 1933 a 1945, yo, como joven alemán que conocía a un judío mayor en Estados Unidos, temía que esta historia pudiera convertirse en una fuente potencial de tensión. No es así. Todo lo contrario. Sobre el tema de la religión en sí, hubo un acuerdo general. Ambos éramos agnósticos,
pero con un profundo interés en la sociología de la religión y con puntos de vista bastante similares sobre la religión comparada. Sin embargo, Murray profundizó enormemente mi comprensión del papel de la religión en la historia gracias a su desafortunadamente inconclusa gran obra, durante la última década de su vida, sobre la historia del pensamiento económico. Además, en nuestras innumerables conversaciones, aprendí de Murray la importancia de complementar la teoría austro-libertaria con la historia revisionista para lograr una valoración verdaderamente realista de los acontecimientos históricos y los asuntos globales. Y fui yo. Entonces, como alguien que creció en la Alemania occidental de posguerra, derrotada y devastada, con la entonces, y todavía, historia oficial enseñada en todas las escuelas y universidades alemanas de A. Sentirme culpable y avergonzado por ser alemán y la historia alemana y B. Creer que Estados Unidos y el capitalismo democrático estadounidense eran lo mejor desde o incluso antes de la invención del pan en rebanadas, que tuvo que revisar sus antiguas opiniones aún ingenuas, a pesar de toda teoría austro-libertaria, bastante ingenua sobre los asuntos mundiales en general y sobre la historia estadounidense y alemana en particular. De hecho, Murray me hizo cambiar fundamentalmente mi visión bastante optimista de Estados Unidos, a pesar de Vietnam y todo eso, y me ayudó, por primera vez, a sentirme consolado, contento e incluso feliz por ser alemán, y a desarrollar una preocupación especial por Alemania y el destino del pueblo alemán. Para mi sorpresa inicial, entonces, y finalmente mi gran y agradable alivio, Murray era un auténtico germanófilo. Conocía y valoraba mucho las contribuciones alemanas a la filosofía, las matemáticas, la ciencia, la ingeniería, la historia académica y la literatura. Su querido maestro Maisis había escrito originalmente en alemán y era producto de la cultura alemana. A Murray le encantaba la música alemana, le encantaban las iglesias barrocas alemanas, le encantaba el ambiente de jardín cervecero bávaro y la tradición de ir de iglesia a cerveza. Su esposa Joy era de ascendencia alemana, con apellido de soltera Johann Schumacher, y Joy era miembro de la Sociedad Richard Wagner y aficionado a la ópera de toda la vida. Además, la mayoría de los amigos de Murray que acabaría conociendo resultaron ser germanófilos. El principal entre ellos es Ralph Raico, el gran historiador del liberalismo clásico, a quien esperaba volver a ver en esta ocasión pero que, tristemente, nos dejó para siempre hace casi un año. Conocí a Ralph solo unos meses después de mi llegada a Nueva York, en una fiesta celebrada en el apartamento de Murray en el Upper West Side. Inmediatamente me gustó su sarcasmo cáustico y con los años desarrollamos una amistad cercana. Aparte de nuestras muchas reuniones en varios eventos del Instituto Maisis, todavía recuerdo con cariño en particular nuestros largos viajes conjuntos por el norte de Italia y especialmente cuando, en una conferencia en Milán, patrocinada por algunos amigos y afiliados de la antigua, pero ya no, secesionista Lega Nord, algunos autoproclamados, ¿quién lo habría imaginado? Manifestantes antifascistas aparecieron frente al hotel de la conferencia para denunciarnos, para nuestra gran diversión, como libertario-fascistas. Ralph también fue quien me introdujo en la investigación revisionista sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como sobre todo el periodo de entreguerras, y fue Ralph quien me enseñó sobre la historia del liberalismo alemán y, en particular, sobre sus representantes libertarios radicales del siglo XIX, que habían sido casi completamente olvidados en la Alemania contemporánea. Por cierto, Lew Rockwell también mostró desde el principio sus credenciales germanófilas. Cuando nos conocimos por primera vez en Nueva York en otoño de 1985, él conducía un Mercedes 190, luego se desvió durante unos años, conduciendo una camioneta estadounidense, pero finalmente volvió al mundo conduciendo un Mini Cooper, producido por BMW. Pero sobre todo fue Murray, quien me enseñó a no confiar nunca en la historia oficial, siempre escrita por los vencedores, sino a realizar toda la investigación histórica como un detective que investiga un crimen. Siempre, ante todo y como primera aproximación, sigue el dinero en busca de un motivo. ¿Quién va a ganar, ya sea en términos de dinero, bienes raíces o puro poder?
con esta o aquella medida. En la mayoría de los casos, responder a esta pregunta te llevará directamente al actor o grupo de actores responsables de la medida o política en cuestión. Por simple que sea plantear esta pregunta, es mucho más difícil y requiere a menudo una investigación ardua para responderla y para desenterrar, bajo una enorme cortina de humo de retórica aparentemente elevada y propaganda piadosa, los hechos y los indicadores contundentes, los flujos de dinero y las ganancias sociales, para probar realmente un delito e identificar y desenmascarar a sus autores. Murray era un maestro en esto y en aquello en una época en la que no se tenía acceso a ordenadores, Internet y buscadores como Google. Y para hacer el trabajo de este detective, como aprendí de Murray, hay que ir más allá de los documentos oficiales, los medios de comunicación tradicional, los grandes y famosos, las estrellas académicas y las revistas prestigiosas, en resumen, todo y todos considerados respetables y políticamente correctos. También debéis, y en particular, prestar atención al trabajo de forasteros, extremistas y marginados, es decir, a personas irrespetables o deplorables y a medios de publicación oscuros que se supone que deben ignorar o ni siquiera conocer. Hasta hoy, he seguido este consejo, e incluso disfruto de ello. Cualquiera que pudiera ver mi lista de marcadores de sitios web frecuentemente visitados probablemente se sorprendería, y cualquier establishment izquierdista en particular probablemente se sorprendería y se estremecería de asco. Con esta perspectiva y visión general, revisionistas como Murray, y yo, somos acusados regularmente, con desprecio, de ser algunos teóricos de la conspiración locos. A esta acusación, Murray solía responder, primero, dicho de forma directa y sarcástica, incluso si uno fuera un paranoico certificado, esto no puede tomarse como prueba de que nadie iba realmente tras de ti y de tu dinero. Y segundo, y de forma más sistemática, las conspiraciones son menos probables, por supuesto, cuanto mayor sea el número de supuestos conspiradores. Además, es ingenuo asumir la existencia de una sola gran conspiración abarcadora dirigida por un grupo todopoderoso de conspiradores. Pero las conspiraciones, a menudo rivales o incluso contradictorias, es decir, esfuerzos confidenciales de varios grupos de personas actuando en conjunto en busca de un objetivo común, son en realidad una característica siempre presente de la realidad social. Como cualquier acción, tales conspiraciones pueden tener éxito o fracasar y pueden conducir a consecuencias que no fueron intencionadas por los conspiradores. Pero hablando realísticamente, la mayoría, si no todos, los acontecimientos históricos son más o menos exactamente lo que algunas personas o grupos identificables actuando en conjunto pretendían que fueran. De hecho, asumir lo contrario es asumir, increíblemente, que la historia no es más que una secuencia de accidentes ininteligibles. Además, al aprender de Murray la necesidad de complementar la teoría austro-libertaria con la historia revisionista para obtener una visión completa y realista del mundo y de los asuntos mundanos, también recibí formación constante de su parte en el arte del juicio prudente y juicioso y la evaluación de personas, acciones y acontecimientos. La teoría pura nos permite hacer juicios bastante claros sobre verdadero o falso, correcto o incorrecto, y efectivo, conduciendo al objetivo pretendido o ineficaz. Pero muchas, si no la mayoría, de las acciones y eventos que provocan o provocan nuestros juicios no entran en la categoría de asuntos que pueden evaluarse así. Estamos rodeados, o mejor aún, rodeados, por una clase de personas, políticos y agentes estatales, que, día tras día, toma y hace cumplir decisiones que afectan sistemáticamente a nuestra propiedad y, en consecuencia, a toda nuestra vida sin nuestro consentimiento e incluso contra nuestra protesta explícita. En resumen, nos enfrentamos a una élite de gobernantes, en lugar de, en contraste, una élite de agentes. Y ante políticos y decisiones políticas, nuestro juicio se refiere a la evaluación, en el mejor de los casos, de los segundos mejores. La pregunta no es verdadera ni falsa, correcta o incorrecta, efectiva o ineficaz. Más bien, es esto, dado que las decisiones políticas son per se falsas, erróneas e ineficaces, ¿cuál de estas decisiones es menos falsa,
incorrecta y efectiva y comparativamente más cercana a la verdad, a lo correcto y al bueno, y qué persona representa un mal menor o uno mayor que otro. Estas preguntas no permiten una respuesta científica, porque responderlas implica la evaluación comparativa de innumerables variables inconmensurables e inconmensurables. Y en cualquier caso, los hechos recién descubiertos sobre los acontecimientos pasados o futuros pueden revelar cualquier juicio como erróneo. Pero la respuesta tampoco es arbitraria. Lo que es verdadero, correcto y efectivo se da, como puntos fijos, y deben proporcionarse razones, ya sea basadas en la lógica o en la evidencia empírica, para situar varios segundos mejores como más cercanos o más alejados de tales puntos. Más bien, la toma de decisiones en asuntos como estos es un arte difícil, al igual que el emprendimiento no es una ciencia sino un arte. Y así como algunas personas son buenas en emprendimiento y otras malas, como lo indican los beneficios o pérdidas monetarias, también algunas personas son buenas juzgando eventos y actores políticos y otras malos, ganando o perdiendo reputación como jueces sabios y prudentes. Murray, por supuesto, no fue infalible en sus juicios. Por ejemplo, a finales de los años 60 y principios de los 70, subestimó la postura antibelicista de la nueva izquierda como más principiada de lo que realmente era, algo que luego admitió fácilmente como un error. Y conozco al menos un caso, bastante personal, en el que el juicio de Joy fue mejor y más acertado que el suyo. Sin embargo, no he encontrado a nadie con un juicio más sólido y posteriormente reivindicado que Murray. Con esto quiero llegar a la segunda gran lección que aprendí durante mi larga relación con Murray. Mientras que la primera lección sobre revisionismo trataba sobre cuestiones de práctica y método, la segunda lección trataba sobre cuestiones existenciales. Antes de conocer a Murray, sabía, por supuesto, que era un outsider radical en una academia predominantemente de izquierdas y liberal y estaba dispuesto a aceptar para mí mismo, que esto implicaría algunos sacrificios, es decir, que uno tendría que pagar un precio por ser rothbardiano, no solo sino también en términos económicos. Pero me sorprendió bastante darme cuenta de lo alto que era este precio. Sabía que Brooklyn Polytechnic no era una universidad prestigiosa, pero esperaba que Murray ocupara allí un puesto cómodo y bien remunerado. Además, en aquel momento todavía veía a Estados Unidos como un bastión y baluarte de la libre empresa y, por tanto, esperaba que Murray, como principal defensor intelectual del capitalismo y la personificación de la antítesis de Marx, fuera muy estimado, si no en la academia, al menos fuera de ella, en el mundo del comercio y los negocios, y, en consecuencia, ser recompensados con cierto grado de riqueza. De hecho, en el Brooklyn Polytechnic, Murray ocupaba una pequeña oficina sucia y sin ventanas que tenía que compartir con un profesor de historia. En Alemania, incluso los asistentes de investigación disfrutaban de un entorno más cómodo, por no hablar de los profesores titulares. Murray estaba entre los profesores titulares peor pagados de su universidad. De hecho, mi beca de la Fundación Nacional Alemana para la Ciencia en ese momento, una beca Heisenberg, resultó ser considerablemente superior al salario universitario de Murray, algo que me avergonzó revelarle después de descubrirlo. Y el apartamento de Murray en Manhattan, grande y lleno hasta el techo de libros, estaba oscuro y destartalado. Desde luego, nada que ver con el ático que yo había imaginado que ocuparía. Esta situación mejoró significativamente con su traslado en 1986, a los 60 años, a Las Vegas y UNLV. Aunque mi salario bajó allí en comparación con mi salario anterior, el de Murray subió drásticamente, pero seguía por debajo de los 100.000, y podía permitirse comprar una casa espaciosa pero sencilla. Sin embargo, incluso como titular de una cátedra dotada en la UNLV, Murray no tenía el mando de ningún asistente de investigación ni de un secretario personal. Sin embargo, Murray nunca se quejó ni mostró amargura ni signos de envidia, sino que siempre seguía adelante con alegría y seguía adelante con sus escritos. Fue una lección difícil para mí y todavía me cuesta seguirla a veces. A propósito, Joy y Murray me contaron una vez riendo cómo, en ese momento en que aún salían juntos,
ambos esperaban que el otro fuera un buen partido. Joy, porque Murray era judío, y Murray, porque Joy era gentil, solo para descubrir que ambos estaban equivocados en sus expectativas. Además, a pesar de sus grandes logros como defensor intelectual del capitalismo de libre mercado, Murray nunca ganó ningún premio, galardón ni reconocimiento digno de mención. Que no ganara un premio Nobel de Economía no fue sorprendente, por supuesto. Al fin y al cabo, el Gran Macy's tampoco lo ganó. Pero solo en Estados Unidos existían decenas de instituciones, think tanks, fundaciones, asociaciones empresariales, centros de investigación y universidades, que proclamaban su compromiso con los mercados libres y la libertad. Y sin embargo ninguna de ellas le otorgó a Murray ningún premio o galardón honorífico significativo, mientras colmaban dinero y premios a personas que poco más habían hecho que sugerir, atrevidamente, alguna reforma incremental como, digamos que reducir el tipo impositivo marginal del 35% al 30% o recortar el presupuesto de la EPA en algunos puntos porcentuales, o que simplemente ha expresado su amor personal por la libertad y la libre empresa con frecuencia, en voz alta y enfática. Nada de esto afectó a Murray en lo más mínimo. De hecho, no esperaba otra cosa, por razones que aún tenía que aprender. Lo que Murray comprendió, y aún tuve que aprender, fue que el rechazo y la oposición más vehementes y feroz al austrolibertarismo no vendría de la izquierda socialista tradicional, sino de estos grupos autoproclamados antisocialistas, gobierno limitado, Estado mínimo, pro empresa privada y pro libertad y sus portavoces intelectuales, y sobre todo de lo que se conoce como los libertarios de Washington. Simplemente no podían soportar el hecho de que Murray hubiera demostrado con lógica sencilla que sus doctrinas no eran más que trampas intelectuales inconsistentes, y que todos eran, por usar el veredicto de Macy's respecto a Milton Friedman y su compañía, un grupo de socialistas, a pesar de sus vehementes protestas en contra. Porque, como argumentó Murray, una vez admitido la existencia de un Estado, cualquier Estado, definido como monopolio territorial de la toma de decisiones última en todos los casos de conflicto, incluidos los conflictos que involucran al propio Estado, entonces toda propiedad privada había sido efectivamente abolida, aunque permaneciera provisionalmente, como concesión estatal, nominalmente privada, y hubiera sido reemplazada en su lugar por un sistema de propiedad colectiva o más bien estatal. Estado, cualquier Estado, significa socialismo, definido como la propiedad colectiva de los factores de producción. La institución de un Estado es praxeológicamente incompatible con la propiedad privada y la empresa basada en la propiedad privada. Es la auténtica antítesis de la propiedad privada, y cualquier defensor de la propiedad privada y la empresa privada debe, lógicamente, ser anarquista. En este sentido, como en muchos otros, Murray no estaba dispuesto a comprometerse, o era intransigente, como dirían sus detractores. Porque en teoría, en el pensamiento, el compromiso es inadmisible. En la vida cotidiana, el compromiso es una característica permanente y omnipresente, por supuesto. Pero en teoría, el compromiso es el pecado supremo, un estricto y absoluto no. No es permisible, por ejemplo, comprometer entre las dos proposiciones incompatibles que 1 y 1 igual a 2 o que 1 y 1 igual a 3 y aceptar que es 2 5. O bien alguna proposición es verdadera o es falsa. No puede haber un encuentro en medio entre verdad y falsedad. Aquí, respecto al radicalismo intransigente de Murray, una pequeña anécdota contada por Ralph Raico parece apropiada. Para citar a Ralph: Murray era alguien especial. Me di cuenta de eso la primera noche que le conocí. Fue después del seminario de Macy's, un amigo mío y yo habíamos sido invitados a asistir, y después Murray sugirió que tomásemos un café y charlásemos. Mi amigo y yo quedamos deslumbrados por el Gran Macy's, y Murray, naturalmente, se alegró de ver nuestro entusiasmo. Nos aseguró que Macy's fue al menos el mayor economista del siglo, sino de toda la historia del pensamiento económico. En cuanto a política, sin embargo, Murray dijo, bajando la voz de forma conspirativa, bueno,
cuando se trata de política, algunos consideramos a Maísis un miembro de la izquierda no comunista. Sí, era fácil ver que habíamos conocido a alguien muy especial. A diferencia de Murray, bastantes individuos que habían aprendido prácticamente todo lo que sabían de él, en particular su obra Hombre, Economía y Estado, estaban dispuestos a hacer tales compromisos intelectuales, y fueron generosamente recompensados por su flexibilidad y tolerancia intelectuales. Pero ese no era Murray. Y, en consecuencia, fue, y sigue siendo, ignorado, excluido o denunciado por los jefes de la industria del libre mercado de gobierno limitado. Y básicamente se quedó sin ningún apoyo institucional, como luchador solitario, hasta la llegada de Lew Rockwell y el Instituto Maísis. Yo experimenté esta fobia a Rothbard de forma indirecta, por así decirlo. Porque en cuanto se supo que el nuevo alemán era el hijo de Murray y que además parecía bastante intransigente, me vi inmediatamente colocado en las mismas listas negras que él. Así, aprendí rápidamente una primera lección importante de la vida real sobre lo que significa ser rothbardiano. Otra lección fue la humildad. Murray tenía una enorme biblioteca, había leído y digerido una enorme cantidad de literatura y, en consecuencia, era un hombre humilde. Siempre fue reacio y muy escéptico a asumir o reconocer cualquier afirmación de originalidad. Sabía que las afirmaciones de originalidad las hacen con mayoría personas con bibliotecas diminutas y poca lectura. En claro contraste, Murray fue muy generoso al dar crédito a los demás. Y era igual de generoso dando consejos a quien se lo pidiera. De hecho, sobre casi cualquier tema imaginable, estaba dispuesto, de memoria, a ofrecerte una bibliografía extensa. Además, fomentaba cualquier signo de productividad incluso entre sus estudiantes más humildes. Aunque siempre intenté seguir este ejemplo, no pude llegar tan lejos como Murray. Porque pensaba y sigo pensando que la humildad de Murray era excesiva, que era humilde casi hasta el extremo. Sus estudiantes en el Brooklyn Polytechnic, por ejemplo, en su mayoría estudiantes de ingeniería, o, como Murray describió a los estudiantes de Maísis en NYU, estudiantes de embalaje, no tenían ni idea de quién era, porque nunca mencionaba sus propios trabajos. Se sorprendieron de verdad al saber por mí quién era su alegre profesor cuando sustituí la clase de Murray mientras él estaba fuera de la ciudad. Y en la UNLV la situación no era muy diferente. Mientras lo promovía activamente como su agente de relaciones públicas no oficial, Murray continuó con su autocrítica. Aunque había escrito sobre casi cualquier tema imaginable en ciencias sociales, cuando sugería o asignaba trabajos a sus estudiantes, mencionaba sus propios escritos relacionados, si es que lo hacía, solo como una especie de reflexión o a petición específica. Sin embargo, la extrema modestia de Murray tuvo también otro efecto desafortunado. Cuando nos mudamos a Las Vegas en 1986, esperábamos convertir la UNLV en un bastión de la economía austriaca. En aquel momento, el equipo de baloncesto de UNLV, los Running Rebels, bajo la dirección del entrenador Jerry Tarkanian, era una potencia nacional, siempre algo escandalosa, pero imposible de pasar por alto. Esperábamos convertirnos en los rebeldes corredores de la economía en la UNLV. Varios estudiantes se habían transferido y matriculado en la universidad en previsión de tal desarrollo. Pero estas esperanzas se desvanecieron rápidamente. Ya al llegarnos a la UNLV, la composición del Departamento de Economía había cambiado significativamente, y entonces se instauró la democracia por la mayoría. Para equilibrar la influencia austríaca, solo un año después, la mayoría del departamento decidió, en contra de nuestra oposición, contratar a un marxista desconocido de nombre. Insté a Murray a usar su posición y reputación para interferir con los altos cargos de la universidad y evitar este nombramiento. Excepto Jerry Tarkanian, Murray era la única persona reconocida a nivel nacional en la UNLV. Ostentó la única cátedra dotada de la universidad. Conocíamos socialmente al presidente y al rector de la universidad y mantíbamos una relación cordial con ambos. Por lo tanto,
creía que existía una posibilidad realista de revocar la decisión del departamento. Pero no pude convencer a Murray de sus propios poderes. Tras esta oportunidad perdida, la situación empeoró. El departamento continuó contratando a cualquiera que no fuera un simpatizante austríaco o austríaco. Nuestros estudiantes fueron maltratados y discriminados. El departamento y el decano de la Facultad de Negocios me negaron la titularidad, decisión que fue revocada por el rector y el presidente de la universidad, en parte debido a las masivas protestas estudiantiles y la intervención de varios donantes universitarios. El director del departamento redactó una evaluación anual escandalosa, desagradable e insultante sobre el desempeño docente de Murray, tras lo cual la administración universitaria obligó al presidente a dimitir de su cargo. Véase el apéndice para más información sobre esto. Como consecuencia, surgió una segunda oportunidad para darle la vuelta a la situación. Se desarrollaron y discutieron planes con el rector para dividir el departamento y establecer un departamento de economía separado en la Facultad de Artes Liberales. Esta vez Murray se involucró. Pero el impulso inicial a nuestro favor se había perdido mientras tanto, y tras los primeros signos de resistencia, Murray dimitió rápidamente y se rindió. No quiso quitarse los guantes, y nuestro proyecto secesionista pronto se desvaneció en derrota. Solo para terminar rápidamente nuestra saga de la UNLV, tras la muerte de Murray en 1995, seguí trabajando en la UNLV durante otra década en un entorno cada vez más hostil. La administración universitaria, antes protectora, había cambiado, y me sentía cada vez menos valorado y fuera de lugar. Incluso mi gran popularidad entre los estudiantes se usó en mi contra, como prueba del peligro que emanaba de mi enseñanza. En 2004, me vi envuelta en un escándalo. En una conferencia hipotéticamente sugerí que los homosexuales, de media y debido a su característica falta de hijos, tenían un grado comparativamente mayor de preferencia temporal, es decir, de orientación al presente. Un estudiante llorón se quejó, y el comisario de acción afirmativa de la universidad inmediatamente inició un proceso oficial contra mí, amenazando con severas sanciones si no me retractaba y me disculpaba de forma inmediata y pública. Intransigente como era, me negué a hacerlo. Y estoy seguro de que fue solo esta firme negativa mía a suplicar perdón que, tras un año entero de acoso administrativo, finalmente salí victorioso de esta batalla contra la policía del pensamiento, y la administración universitaria sufrió una derrota embarazosa. Un año después renuncié a mi puesto y dejé la UNLV y Estados Unidos para siempre. Volviendo a Murray, naturalmente, me decepcionaron los acontecimientos en la UNLV. Pero no tuvieron el más mínimo efecto en nuestra cooperación continua. Quizá Murray había tenido razón y era más realista desde el principio y fui yo quien había sufrido demasiado optimismo juvenil. Y en cualquier caso, había una lección más importante sobre el gran esquema de las cosas que aún me quedaba por aprender. Mientras que la mayoría de la gente tiende a volverse más suave y tolerante en sus opiniones a medida que envejece, Murray se volvió cada vez más radical y menos tolerante con el tiempo. No en sus asuntos personales, como ya he enfatizado. En este sentido, Murray fue y siguió siendo hasta el final un blandengue, pero en sus discursos y escritos. Esta radicalización y creciente intransigencia se produjeron en respuesta a los acontecimientos en el mundo de la política estadounidense en general y, en particular, dentro de la industria del libre mercado de gobierno limitado y entre los llamados libertarios reunidos alrededor del Beltway de Washington, D.C. Allí, en todas partes, se pudo observar una lenta pero sistemática deriva hacia la izquierda y las ideas izquierdistas. Una deriva que, desde entonces, hasta hoy, solo ha ganado más impulso y se ha vuelto más fuerte. Constantemente, se descubrían nuevos derechos y se adoptaban en particular también por los llamados libertarios. Derechos humanos y derechos civiles, derechos de las mujeres y derechos de los homosexuales, el derecho a no ser discriminado, el derecho a una inmigración libre y sin restricciones, el derecho a un almuerzo y atención sanitaria gratuitos, y el derecho a estar libre de discursos y pensamientos desagradables. Murray desmontó todo este supuesto discurso humanitario o,
usando un término alemán, este discurso Gutmenschen como basura intelectual al demostrar que ninguno de estos supuestos derechos era compatible con los derechos de propiedad privada. Y que, como deberían saber los libertarios por encima de nadie, solo los derechos de propiedad privada, es decir, el derecho de cada persona a poseer su cuerpo físico y la propiedad de todos los objetos externos que ella haya adquirido justamente, pacíficamente, pueden defenderse argumentativamente como derechos humanos universales y posibles. Todo excepto los derechos de propiedad privada, entonces, como Murray demostró una y otra vez, son derechos falsos e inuniversalizables. Cada llamado a los derechos humanos distintos de los derechos de propiedad privada está motivado en última instancia por el igualitarismo y, como tal, representa una revuelta contra la naturaleza humana. Además, Murray se movió aún más hacia la derecha, de acuerdo con el dictamen de Eric von Quenneldledin de que la derecha es la correcta, al señalar que para establecer, mantener y defender un orden social libertario se necesita más que la mera adhesión al principio de no agresión. El ideal de los libertarios de izquierdas o modales, como los llamó Murray, de vive y deja vivir mientras no agredas a nadie más, que suena tan atractivo para adolescentes en rebeldía contra la autoridad parental y cualquier convención y control social, puede ser suficiente para personas que viven lejos y que solo se relacionan y comercian entre sí de forma indirecta y desde lejos. Pero es decididamente insuficiente cuando se trata de personas que viven muy cerca unas de otras, como vecinos y conviviendo de la misma comunidad. La convivencia pacífica de vecinos y de personas en contacto directo regular entre sí en algún territorio requiere también una cultura común, de idioma, religión, costumbre y convención. Puede haber una coexistencia pacífica de diferentes culturas en territorios distantes y físicamente separados, pero el multiculturalismo, la heterogeneidad cultural, no pueden existir en un mismo lugar y territorio sin llevar a una disminución de la confianza social, un aumento del conflicto y, en última instancia, a la destrucción de cualquier cosa que se parezca a un orden social libertario. Si antes Murray había sido ignorado, descuidado o resentido por los sospechosos habituales, ahora, con esta postura contra todo lo considerado políticamente correcto, fue vilipendiado y recibido con odio sin disimulo. Siguió la ya demasiado familiar letanía de términos denunciatorios. Murray era un reaccionario, un racista, un sexista, un autoritario, un elitista, un xenófobo, un fascista y, para colmo, un nazi judío que se odiaba a sí mismo. Murray se lo tomó todo. De hecho, se rió de ello. Y, de hecho, para consternación del difamador, como Murray llamó al Frente Popular Unido de sus detractores antifascistas, su influencia solo creció y ha seguido creciendo desde su muerte. Puede que no sea ampliamente reconocido, pero sin Murray no existiría Ron Paul tal y como lo conocemos, y lo digo sin querer menospreciar ni menospreciar en absoluto el papel personal y los logros extraordinarios de Ron Paul, no habría movimiento de Ron Paul, ni habría popular o, como prefiere decir el difamador, no hay agenda libertaria populista. En cuanto a mí, mis propias opiniones también se radicalizaron, junto con las de Murray. Mi democracia, el Dios que fracasó fue la primera gran documentación de este desarrollo intelectual y, si acaso, mi intolerancia radical hacia cualquier cosa de izquierdas libertaria y políticamente correcta ha ido creciendo desde entonces. Casi no hace falta decir que yo también he recibido los mismos y hasta algunos títulos honoríficos adicionales por parte del Smearband que Murray, excepto por lo de los judíos autocríticos. Sin embargo, también había aprendido a ignorarlo todo, como había visto a Murray hacerlo y como Ralph Raico siempre me había animado y seguido aconsejando. Además, recordar un dicho alemán popular me ayudó, Will fein, Willer, . Y, de hecho, el éxito continuo de mi salón conferencia anual de la Sociedad de la Propiedad y la Libertad, que ya va por su 12º año, celebrado y llevado a cabo con un espíritu genuinamente rothbardiano, ha demostrado el fracaso total de todas las campañas de difamación dirigidas contra mí. Si acaso, me han ayudado más que obstaculizado a atraer un círculo cada vez más amplio de amigos intelectuales, afiliados y simpatizantes. Debo añadir que durante la última década aproximadamente, bajo la sabia y estricta guía de mi encantadora esposa Gulsin,
también he avanzado mucho en combinar un radicalismo intelectual intransigente con la amabilidad personal, aunque la naturaleza y la disposición natural me han impedido acercarme a Murray en este aspecto. He dicho muy poco sobre Lu aquí, y pido disculpas sinceras. Pero esto debo decirlo, Lu, aparte de Murray, ha sido una de las personas más importantes que me han ayudado a convertirme en el hombre que soy hoy. Y a Murray, que estoy seguro de que nos observa hoy desde lo alto, le digo, gracias Murray, eres mi héroe, no volveré a ver a uno como él, y espero que estés contento con tu alumno. Siempre sentí una alegría tremenda cuando me decías Gran Hans, así se trae, y aunque no pueda oírte ahora mismo, nada me daría más placer que si lo dijeras de nuevo ahora mismo, donde están reunidos los reyes del pensamiento. Y a Murray, que estoy seguro de que nos está viendo hoy desde lo alto, le digo, gracias, Murray. Eres mi héroe. No volveré a ver a alguien como él, y espero que estés contento con tu alumno. Siempre sentía una alegría tremenda cuando me decías, genial, Hans. Bien hecho. Y aunque pueda oírte, no te oiga ahora mismo, nada me daría más placer que si lo dijeras de nuevo ahora mismo, donde están reunidos los reyes del pensamiento. Muchas gracias.